Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Un día que no es cualquiera, porque hoy ha trascendido que el juez Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, el que investiga a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha citado a declarar al mismísimo presidente del Gobierno para que declare el día 30 en sede judicial. Es el próximo martes, la semana que viene, a las 11 de la mañana, en calidad de testigo. Dice en la providencia el juez del caso que es conveniente, útil y pertinente recibir declaración del esposo de la investigada porque, como es obvio, dice que hay que investigar la posible relación de una persona investigada con una autoridad, ya que existe una modalidad dentro del tráfico de influencias que se llama tráfico de influencias en cadena. Bueno, ¿por qué este giro en el guión? Se preguntarán. Pues porque las acusaciones populares personadas en la causa así lo solicitaron la semana pasada, justamente después de que la señora Gómez, la investigada, se acogiera a su derecho a no declarar el pasado viernes, si lo recuerdan. Bueno, esto junto a lo que explicó también en las últimas semanas el empresario Carlos Barrabés, el 15 de julio, cuando acudió en calidad de testigo delante del juez Peinado, ¿no? Y entendemos que esos dos ingredientes han sido clave para citar al inquilino de la Moncloa. Recuerden que Barrabés le explicó al juez que él había mantenido varios encuentros en el Palacio de la Moncloa con Begoña Gómez, 8 encuentros por lo menos, y en los que 2 de ellos estuvo también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pues bien, el viernes el propio Barrabés, por eso mismo, pues pasó de ser testigo a investigado, como Begoña Gómez. Los dos ya investigados. Las claves, según las acusaciones, estuvieron en las respuestas evasivas que dio el empresario y también su falta de concreción. Y por eso pues pidieron ese cambio de su situación procesal. Bueno, como testigo estaba obligado a responder a las preguntas y, lo que es más importante, a decir la verdad, ¿no? Y aquí es donde hoy los partidos de la oposición ven más problemas, ¿no? Está obligado Sánchez a decir la verdad, ¿no? Si es el presidente que más ha mentido a los españoles, ¿por qué ahora va a decir la verdad? Y más en un caso que está investigando a su esposa. ¿Qué va a decir cuando le pregunten sobre los encuentros mantenidos en la Moncloa con su mujer y el empresario que participó en la cátedra extraordinaria que dirige Begoña Gómez en la Complutense, que fue el que montó también el máster de transformación social y competitiva? ¿Qué va a responder el presidente? Porque claro, fíjense, mientras en el momento de la pandemia, Barrabés, sus empresas, entre las que está Innovanext, recibió más de 10 millones de euros por 4 contratos, licitaciones públicas. Al menos esa es una parte de la denuncia que puso el sindicato Manos Limpias el pasado 9 de abril, ¿no? Donde más apuntaba en esa denuncia a las cartas de recomendación que la propia Begoña firmó para que su amigo Barrabés recibiera esos contratos, esas licitaciones, ¿no? Pero, ¿qué más le van a preguntar a Pedro Sánchez o qué nos imaginamos? O sea, ¿qué va a decir cuando le pregunten pues si tenía conocimiento sobre las actividades profesionales que llevaba a cabo su mujer, utilizando además los medios y los recursos de la presidencia del Gobierno? O como reclama Vox, ¿qué va a decir cuando le pregunten cuántas empresas más se ha reunido en la Moncloa? Bueno, por todo ello, hoy el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho esto. Es realmente lamentable que la primera vez que vayamos a oír al señor Sánchez hablar de la corrupción que afecta al Palacio de la Moncloa tenga que ser ante un juez porque ha sido llamado a declarar. Que, por cierto, como testigo le recuerdo al señor Sánchez que tiene que decir la verdad, y es algo a lo que no está acostumbrado. Claro, no está acostumbrado, ¿no? Dicen, y con toda la razón del mundo. Normal que haya cierta desconfianza de cara a lo que vaya a decir o que está obligado a decir la verdad. Bueno, mientras tanto, en Vox hoy han celebrado que se le vaya a citar al presidente del Gobierno en calidad de testigo. Recordemos que ellos ejercen la acusación popular, una de las partes, ¿no? Pero han dicho hoy que en realidad pues que no se quieren mostrar demasiado optimistas porque no se esperan nada de Pedro Sánchez. Bueno, sí, algo dicen, que intente torpedear esa declaración o hacer algo, ¿no? El portavoz de Vox es José Antonio Fuster. Ya llevamos unos cuantos años con Pedro Sánchez y le conocemos bien, así que no esperamos absolutamente nada, solamente esperamos obstrucción,
a la justicia, negativa a declarar, cualquier cosa en la que se pueda escudar para no ser transparente y sincero. Porque pedirle transparencia y sinceridad a Pedro Sánchez, sinceramente, a estas alturas, pues habría que ser muy ingenuo. Y nosotros, desde luego, no lo somos. Claro, viene a decir, no le vamos a pedir peras al olmo. Pero es que hay que pedírselas, ¿no? Es la obligación. Otra cosa es luego lo que el presidente vaya a hacer, o los recursos del Estado, lo que puedan hacer. Pero otra de las cosas curiosas de las que nos hemos enterado hoy, de pues cómo se va a ambientar esa declaración en calidad de testigo por parte del presidente del Gobierno el próximo día 30, es que él no va a tener que acercarse a los tribunales de Plaza de Castilla, sino que esa prueba testifical se va a practicar, ¿dónde? Pues en el Palacio de la Moncloa. Hasta allí se va a desplazar el titular del juzgado. Y por ello queremos hablar con nuestro compañero especialista en tribunales en Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Leticia, ¿qué tal? ¿Cómo nos puedes explicar que vaya a ser el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid y el que se vaya a desplazar hasta la Moncloa para que el presidente pueda dar sus explicaciones? Bueno, lo cierto, Leticia, es que a pesar de toda la importancia que tiene esta declaración, la verdad es que puede ser que termine muy pronto, porque es verdad que existe un precepto en la ley de enjuiciamiento criminal que, aunque Pedro Sánchez haya sido citado a declarar en calidad de testigo y que esté obligado a decir la verdad y a contestar, hay otro precepto, otro artículo de la ley que dice que puede librarse de declarar. Hay una dispensa que le puede dejar de declarar en el caso de que sea un asunto relacionado con su mujer, con su esposa, ¿no? Con lo cual, todo parece indicar, Leticia, que aunque sea citado Pedro Sánchez, el juez le informará de ese artículo de la ley de enjuiciamiento criminal y en ese momento él puede decidir no declarar aunque haya sido citado como testigo. ¿Por qué se le ha citado en Moncloa? ¿Por qué va a ir el juez Peinado a Moncloa y además va a poner esos dispositivos para grabar, ¿no? Como exige la ley? Porque el juez Peinado en su providencia justifica que el motivo de la citación de Pedro Sánchez es por la información que le ha llegado ajena a su cargo como presidente del Gobierno. Es decir, digamos que cita a Pedro Sánchez en calidad de esposo de Begoña Gómez y no de presidente del Gobierno. Por eso no se ha hecho, como en otras ocasiones, a miembros del Gobierno que hayan podido declarar por escrito, en el cual se le mandaban unas preguntas por parte del juez y el testigo se dedicaba simplemente a responderlas. Como Pedro Sánchez ha sido citado en calidad de testigo para a esclarecer información que ha recibido, pero como marido y no como presidente del Gobierno, por eso el juez Peinado acordaba desplazarse él personalmente al Palacio de la Moncloa para efectuar esa declaración. Uh-huh. Así que entiendo que si hay mucha gente que se está maliciando, pensando que esto se ha hecho para preservar o proteger la imagen del presidente del Gobierno, ya nos dejas claro que no. No, porque al final, aunque el juez al principio de la declaración le indique que puede no declarar, ¿no?, en función de ese artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo cierto es que la declaración se va a grabar igualmente y aunque sea unos segundos, tendrá la imagen de Pedro Sánchez siendo informado por parte del juez y luego con la resolución, con lo que él acuerde, ¿no? Si decide declarar, que viendo cómo está la cuestión parece bastante improbable, o bien si se acoge a esa dispensa del artículo 416 y como es un asunto relacionado con su esposa, con su mujer, decide, a pesar de haber sido citado en calidad de testigo, directamente no comparecer, no declarar y no responder al juez. Uh-huh. Bueno, luego hoy además, Miguel Ángel, nos hemos encontrado con declaraciones dentro del propio Partido Socialista que apuntan a que el Poder Judicial tiene herramientas para hacer algo, para actuar, si el juez Peinado se sobrepasa en sus funciones. No sé si a ti te consta a qué se estarían refiriendo o no. Hombre, entendemos que insinúan algún tipo de expediente sancionador por cuestiones disciplinarias o demás, pero lo cierto es que al final lo que está haciendo el juez Peinado es seguir la ley de enjuiciamiento criminal.
puede ser más osado, menos osado, más valiente o más cobarde o más, pues eso, hacer una cosa de forma más precipitada, por así decirlo, pero él al final está siguiendo la ley de enjuiciamiento criminal al pie de la letra, así lo ha recogido en su providencia y no está haciendo nada fuera de la ley. Él justifica la citación de Pedro Sánchez como testigo, empezando en el primer párrafo de la providencia, diciendo pues que Begoña Gómez no ha querido declarar, acogiéndose a su derecho constitucional de no hacerlo, y que por lo tanto él, en el deber de investigar un caso, pues considera que es pertinente y útil tomar declaración a su esposo, a Pedro Sánchez, porque habla pues de esa figura, ¿no?, de ese presunto delito de tráfico de influencias pues en cadena, y considera pues que obviamente la influencia como autoridad de Begoña Gómez como investigada, pues la autoridad es Pedro Sánchez, ¿no? Claro. Sin Pedro Sánchez, pues ese presunto delito de tráfico de influencias pues no tendría mucho sentido en el caso de Begoña Gómez, y por eso él considera que es pertinente y útil tomar declaración pues a Pedro Sánchez en calidad de testigo. Pero vamos, él hace su justificación, cita la ley de enjuiciamiento criminal, de la cual pues no se sale en ningún momento, con lo cual lo demás no dejan de ser pues amenazas o intentar pues de alguna forma coaccionar o amedrantar la acción del juez Peinado, que si algo ha demostrado desde que ha comenzado la declaración es que no le tiemblan las piernas a la hora de tomar ningún tipo de decisión, y de ahí pues esta decisión de hoy, porque recordamos que ha sido posible después de que las acusaciones populares personadas en la causa pues solicitaran el pasado viernes la citación de Pedro Sánchez, y ahí es cuando el juez pues decidió acordarla a las vistas de que la declaración de Begoña Gómez pues no se había producido, porque se acogió su derecho de no hablar. Y hoy en Libertad Digital, Miguel Ángel, publicas algo más que me parece también, por lo menos, reseñable, ¿no?, sobre la información que te llega a ti de lo que ocurrió el viernes en la planta sexta de los juzgados de Plaza de Castilla, porque por lo visto te explican, cuéntanoslo, que Begoña Gómez se mostró un poco desafiante ante el juez, a pesar de decidir que no declarar. Sí, así es, Leticia. Cuando pues lo primero es que Begoña Gómez llega tarde, que hay que reseñarlo, están todos esperando, incluido el juez, a que llegue pues la esposa del presidente del gobierno, que llega tarde por segunda vez a su citación. En la primera ocasión también llegó tarde. Están todos esperando, entra en la sala, y cuando ya va a comenzar la vista oficialmente, pues el juez empieza a hablar, y ahí es cuando el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, le intenta decir pues que Begoña Gómez no va a declarar, que se va a coger su derecho constitucional de no declarar, y ahí digamos que mantienen, según las fuentes jurídicas consultadas, un pequeño rifirrafe, en intercambio dialéctico, el propio pues Antonio Camacho y Juan Carlos Peinado, y el instructor lo que le dice a la defensa de Begoña Gómez es que tiene que ser ella la que anuncie de su propia voz si va a declarar o no va a declarar, que no lo tiene que hacer su abogado, que quien lo tiene que decir es la propia Begoña Gómez. Y ahí es cuando pues directamente pues toma la palabra ya Begoña Gómez, que digamos que la estrategia de Antonio Camacho era de alguna forma intentar evitar que se grabase cualquier tipo de manifestación por parte de Begoña Gómez, y ahí pues no le quedó otra pues que tomar la palabra Begoña Gómez y decir con ese tono, pues como nos decían las fuentes consultadas, un tanto desafiante al juez: no voy a decir nada. Pues ahí quedó pues esa frase, ¿no?, de Begoña Gómez, y unos minutos después pues abandonaba la sala de vistas. Y una última cuestión, Miguel Ángel, porque el otro día tuvimos la oportunidad de hablar contigo también aquí en Casa de Herrero, en este programa, y nos decías que una de las claves en la investigación, y así te lo contaban también algunas fuentes consultadas, está en la investigación que pueda haber dentro de la propia Complutense. De hecho, ha habido un cambio también en la situación procesal de otro de los protagonistas de toda la historia, que es el rector de la Universidad Complutense de Madrid, de Joaquín Goyache de Goñi. ¿Dónde crees que puede estar aquí la clave y cómo cambia también? ¿Por qué deciden cambiar esa situación de testigo a investigado? Hay que recordar que un informe, pues una investigación interna de la Universidad Complutense fue remitida al juez Peinado, y en esa investigación interna se ponía manifiesto pues como que Begoña Gómez no había querido colaborar con esa investigación interna, y que por tanto podía existir de alguna forma un presunto delito de apropiación indebida, porque se habría pues afectado y dañado el patrimonio propio de la Universidad Complutense con la cátedra extraordinaria de transformación social competitiva de Begoña Gómez.
hubo la declaración de Joaquín Goyache, que dejó bastantes interrogantes, bastantes incógnitas, y el viernes, pues como comentábamos aquí en Antena el otro día, Leticia, pues llegó el turno del vicerrector actual, José María Coello Portugal, y del ex vicerrector, es decir, de su predecesor, Juan Carlos Doadrio. Precisamente, pues la declaración de este último, de Doadrio, puso de manifiesto, ¿no?, y así lo dijo textualmente en la sala de vistas, pues que en septiembre de 2020 el rector Goyache le llamó telefónicamente y le pidió directamente hacer una cátedra para la mujer del presidente del gobierno. También Doadrio, el ex vicerrector, pues dijo durante esa declaración que él intercambió varios mensajes y WhatsApps que además se ofreció al propio juez, en los cuales pues venían ciertas irregularidades que habría cometido el propio rector a la hora de crear esa cátedra extraordinaria fabricada ad hoc para Begoña Gómez, ¿no? Luego también pues declaró el actual vicerrector, José María Coello Portugal, y lo que dijo al juez es que él no había encontrado en ningún momento el expediente de idoneidad que hacía falta para crear esa cátedra extraordinaria para Begoña Gómez, que suele ser un requisito que se pide a todas las cátedras, y que sin embargo pues el de Begoña Gómez no aparecía por ningún lado. Pues obviamente después de lo que habían dicho estos vicerrectores, pues la consecuencia directa iba a ser obviamente imputar a Joaquín Goyache al considerar pues que no había dicho por lo menos toda la verdad el otro día cuando declaró en calidad de testigo, y que obviamente pues está presuntamente muy implicado en todas en estas irregularidades en la creación ad hoc de esa cátedra de Begoña Gómez, y que por tanto pues tendría que dar explicaciones, pero ya en calidad de investigado, y así lo acordaba el juez, y lo tendrá que hacer pues el próximo lunes. Pues la semana que viene también tendremos una ajetreada agenda, ¿eh? Y veremos al final qué es lo que hace si el presidente del gobierno decide no declarar. Que, por cierto, esto lo podríamos conocer próximamente, ¿o crees que sería el mismo día 30? Pues hombre, es posible que haya algún tipo de filtración, ¿no?, a los medios de comunicación con lo que vaya a ser un poco el objetivo o no de la declaración de Pedro Sánchez, o directamente pues que dejen toda la incógnita para el final, y que ese mismo día pues conozcamos que finalmente pues Pedro Sánchez se acoge a ese artículo de la ley de enjuiciamiento criminal para no hablar sobre un asunto, para no declarar en calidad de testigo sobre un asunto que afecta y atañe directamente a su esposa, y que lo conozcamos, como diga, en ese mismo instante, ¿no? Entonces habrá que esperar. Habrá que esperar. Miguel Ángel Pérez, muchísimas gracias por dejarnos todo tan claro. Un saludo. Un abrazo, Leticia. Bueno, lo que está claro es que independientemente de lo que vaya a decidir el presidente del gobierno, lo que vaya a hacer, no es el primero al que le puede tocar declarar en calidad de testigo, es el segundo, porque ahí hace 7 años le tocó a Mariano Rajoy, también en el mes de julio, en 2017, cuando tuvo que ir a la Audiencia Nacional en el marco de la trama Gürtel en la sede de San Fernando de Henares en Madrid. Contestó a todas las preguntas, le preguntaron sobre la financiación irregular del Partido Popular, una declaración que además fue retransmitida. Sánchez entonces hizo una declaración leída ante los medios para pedir la dimisión de Rajoy, lo recordamos. Yo dimití para defender mis convicciones. Y yo le pregunto, señor Rajoy, ¿dónde están las suyas? Porque ahora mismo para España es mucho mejor el que usted abandone la presidencia del gobierno a que permanezca en ella. Señor presidente, si usted no pone fin a su agonía, desgraciadamente acabarán agonizando las instituciones y nuestra democracia. Así que solamente le queda una salida honorable. Presente su dimisión oficial ante el rey esta misma mañana. Bueno, hoy esos argumentos de un más joven presidente Sánchez con menos canas que ahora y sobre todo menos fechorías en su currículum seguramente retumben en su cabeza, porque muchos medios de comunicación lo destacan, pero también porque Feijóo se lo ha querido recordar. Y acababa el señor Sánchez. Solo le queda una salida honorable. Presente su dimisión ante el rey esta misma mañana. No arrastre a España en su caída. Señor presidente, dimita. Le pido al Sánchez de 2024 que siga los consejos del Sánchez de 2017 y que redacte su tercera y definitiva carta.
Bueno, pues eso es lo que ha hecho hoy el Partido Popular, insistir en la dimisión del presidente del Gobierno, parafraseando lo que él mismo dijo hace solamente 7 años. En el Partido Socialista hoy la cosa cambia, ¿eh? Hoy suben el nivel contra el juez de instrucción, contra Juan Carlos Peinado. Dicen que esto es una cacería política, que es indecente, que es inmoral, que es un montaje también dirigido al presidente del Gobierno y, como no, bueno, el protagonista de todas estas palabras es el portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López. Cuando dicen, hay cuestiones poco éticas, poco estéticas, en este caso, sí, claro que las hay. La cacería política que está sufriendo Begoña Gómez por ser la mujer del presidente del Gobierno. Eso sí que es poco ético, poco estético, es inmoral y es indecente. Bueno, mientras tanto les cuento una noticia más del día de hoy y sobre todo, bueno, nos fijamos en lo que pueda ocurrir en el día de mañana, aunque hay muchas reacciones, porque mañana se va a votar la tramitación de la reforma de la Ley de Extranjería en el Congreso de los Diputados. Ya saben, la proposición de ley que lo que quieren es modificar ese artículo, el 35, para establecer un reparto de los menores inmigrantes no acompañados que sea obligatorio entre las comunidades autónomas ni que puedan ser trasladados desde las comunidades, las autonomías donde están más colapsadas, ¿no? Lo que quieren con la reforma de ese reglamento es que una vez esas regiones más afectadas estén hasta arriba, pues en 15 días, los 15 días posteriores al registro del menor, pues se pueda producir ese reparto. Esto no le gusta al Partido Popular, que piden más cosas. Quieren, ya se lo hemos contado en este programa, que se declare la emergencia migratoria para todo el país, que se garantice por la Fiscalía que los menores son menores, que son tratados como tal y por tanto también con más financiación para las comunidades, que haya más colaboración con la Unión Europea, también con inversiones en los países de origen para intentar evitar el tema de las mafias y que vengan a nuestro país. Y luego también que haya un fondo de contingencia, ¿no? Y que se les ayude más a las comunidades autónomas. Otra cosa, dicen, oye, que nosotros, las comunidades autónomas, también tendrían que todas aceptarlo, no se puede quedar ninguna fuera, en clara alusión a Cataluña, que ya saben que la última comisión en Tenerife, bueno, pues decidieron, la última conferencia sectorial, decidieron no acoger ningún inmigrante más, de los 347 que el Partido Popular sí que dijo que iba a aceptar en sus autonomías para, bueno, pues cogerlos de Canarias y de Ceuta sobre todo y poder repartirlos en sus comunidades. Ese acuerdo llegó, insisto, en esa reunión de Tenerife que se celebró el 10 de julio y acabó con una decisión de ruptura por parte de Vox con el PP en los 5 gobiernos autonómicos, ¿no? Así que la opinión de Vox al respecto para reformar la ley de extranjería estaba clara. Pero la cosa, sabemos que el señor, además hoy hemos escuchado al señor José Antonio Fuster diciendo que no les gusta ese reglamento y que no quieren modificar nada y que el Partido Popular no tendría que ceder. Es verdad que el PP parece que no va a ceder, o sea, la cosa no pinta bien de cara a lo que vaya a ocurrir en el día de mañana. O sea, PP y Vox ya han dicho bien claro que ellos van a votar que no, pero en el Gobierno el mensaje que envían es otro, es que creen que los populares pueden cambiar de opinión. Escuchamos a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Vamos a seguir trabajando para conseguirlo. Desde luego, nosotras nos ponemos a disposición y estamos haciendo un esfuerzo tremendo para que nos podamos entender, porque es una cuestión de país. ¿Lo hacía todo el Partido Popular o hay algo ya también hablado con Junts? Estamos trabajando con todo el mundo. De aquí a mañana a ver si hay voluntad. A ver si hay voluntad, fíjense. Dicen a ver si hay voluntad, pero luego desde el Partido Socialista llaman irresponsable a los populares. Es una manera muy buena de entrar a negociar, ¿eh? Lo hacen también con el diálogo social y todas estas reuniones en el marco de la negociación colectiva y en el ámbito del trabajo con Yolanda Díaz, que primero te desacreditan y luego pretenden que haya acercamiento para que les des un sí a algún tipo de negociación. Es curioso, ¿eh? Pero el PP y el PSOE hoy, de repente, claro, intercambian toda clase de acusaciones, ¿no? PSOE, Sumar y Coalición Canaria son los que hace una semana registraron en el Congreso esa reforma de la Ley de Extranjería. El PP dijo que no, que iba a votar que no a la tramitación porque el Gobierno había rechazado esas propuestas que les he contado antes, ¿no? Pero en el Gobierno lo niegan, dicen de eso nada. Aquí los populares son los que están mintiendo, ellos solamente están poniendo excusas. Y en el PP están en que, claro, quedan pocas horas para que se vote esa tramitación el día de mañana en el Congreso y que en realidad pues está mintiendo el Gobierno porque lo que quieren es llegar a algún tipo de cesión ante Junts, porque con su abstención valdría.
porque Esquerra Republicana ya ha venido a decir que va a votar a favor de esa tramitación. Así que aunque el PP votara que no, con la abstención de Junts les valdría. Y ahí es donde el PP se malicia que tiene que haber algún tipo de intercambio más económico o del tipo que sea. Lo desconocemos. Así que fíjense en las versiones que hay en todo esto. Muchas versiones. Este es uno de los asuntos de la jornada que después, a partir de las 6 de la tarde, también podremos comentar. Ahora hacemos una pequeña pausa y ahora volvemos con más noticias. En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio. Y seguimos contándoles más noticias de interés porque la carrera presidencial en Estados Unidos se ha visto trastocada después de que anoche Joe Biden renunciara a presentarse a la reelección por el Partido Demócrata. Una salida que deja a su partido inmerso en la incertidumbre cuando quedan poco más de 3 meses para que los estadounidenses acudan a las urnas. Carmen Arreaza, buenas tardes. ¿Qué tal, Leticia? Buenas tardes. Joe Biden cedía por fin tras semanas de presión de miembros relevantes de los propios demócratas que habían pedido que diera un paso al lado después de la desastrosa imagen que dejó en el debate contra el candidato republicano Donald Trump. Lapsus que se habían ido agravando en los últimos días, como cuando en la cumbre de la OTAN llamó Putin a Zelensky. Biden renuncia a ser el candidato del Partido Demócrata, pero designa a su vicepresidenta Kamala Harris como posible sucesora. Todo a falta de que el partido decida si plantea unas primarias o confirma a Harris como candidata, quien de momento ha logrado reactivar la recaudación de los demócratas. Verónica Jorro, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, estas cifras hacen que la jornada de ayer fuera el día de recaudación de fondos más grande del ciclo 2024, según datos de ActBlue, una organización estadounidense que sirve como plataforma de recaudación de fondos para políticos. Por otro lado, el comité de la campaña electoral del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y de la vicepresidenta Kamala Harris ha modificado formalmente los documentos en la Comisión Federal Electoral para consolidar la retirada de Biden de la carrera hacia la Casa Blanca en favor de Harris, que aún debe recabar los apoyos necesarios para ganarse la nominación en la Convención Nacional Demócrata, que se celebrará el próximo mes de agosto. Cabe destacar que los fondos de la campaña Biden-Harris, que cuenta con 95,9 millones de dólares, unos 88 millones de euros, solo podrán seguir siendo usados por los demócratas si Harris logra la nominación del partido, debido a las normas de la Comisión Electoral que sí permite a Harris usarlos debido a que compartía comité de campaña con el mandatario. Gracias, Verónica. Y las reacciones internacionales han sido en su mayoría de apoyo a Biden, pero también de optimismo entre los sectores que rechazan que Donald Trump vuelva a gobernar. Así ha sido desde el gobierno español, cuyo titular de Exteriores, José Manuel Álvarez, elogiaba a Biden tras su renuncia. También lo hacía el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Merece todo nuestro respeto y yo creo que lo que eso subraya es la altura de miras del presidente Biden y el sentido de Estado que tiene, y tal y como él lo explica en su carta a los ciudadanos norteamericanos, toma esa decisión porque considera que es lo mejor para su partido y que es lo mejor también para su país, y desde luego eso merece todo nuestro respeto y, si me lo permite, también todo nuestro cariño. Sé que el presidente Biden ha decidido retirarse. Le deseo lo mejor al elegido demócrata que tomará su lugar. Ahora en unos minutos tendremos la oportunidad de analizarlo en profundidad con Inocencio Arias. De vuelta a nuestro país, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue haciendo su encaje de bolillos para que las cuentas le salgan en el Congreso, pero también en Cataluña, porque allí siguen negociando con Esquerra Republicana un gobierno que aspiran a que presida el socialista Salvador Illa. Unas negociaciones que dicen son discretas, que tienen un plazo límite hasta el 25 de agosto, antes de que se repitan las elecciones, y ante las que se muestra optimista la portavoz del Partido Socialista, Esther Peña, que lo ha señalado en una entrevista esta mañana en Antena 3. Cualquier negociación siempre es así, los maximalismos normalmente es lo que se ve. Estamos en tiempo, estamos en forma, lo está también Salvador Illa, quien es el que está capitaneando y liderando estas reuniones, y nosotros estamos muy confiados en que Cataluña, la ciudadanía catalana, tendrá lo que quiso, y es que quiere pasar página, que quiere un gobierno progresista y que quiere que Salvador Illa sea el líder, ¿no?, de esa nueva Cataluña en su relación con España y con el mundo.
Bueno, es cierto que no dan muchos detalles, pero los que no dan ningún tipo de detalle son los de Esquerra Republicana. Están mucho más herméticos y, como suele pasar, se muestran mucho más exigentes. Los republicanos, reacios a cualquier filtración, habrían lanzado un ultimátum al PSC en el que la condición para hacer presidente de la Generalitat a Salvador Illa sería la plena soberanía fiscal de Cataluña. Darío Carnicero. Así es, los republicanos han pedido a los socialistas un paso adelante claro y decisivo hacia la soberanía fiscal de Cataluña como condición necesaria para la investidura de Illa. Esquerra recalca que no puede ser un consorcio con el Gobierno de España, sino un cambio del modelo de financiación estructural, permanente e irreversible. Según han afirmado, si a finales de julio no hay acuerdo, Esquerra se levantará de la mesa y Cataluña se verá abocada a la repetición electoral. Por otra parte, también afirman que de darse el cumplimiento de las condiciones por parte del PSC, estarían en disposición de alcanzar un acuerdo. Así lo han hecho saber en una carta pública firmada por 5 miembros de la formación republicana: Marta Rovira, Josep María Jové, Marta Vilalta, Juli Fernández y Oriol López. Gracias, Darío. Por cierto, que en medio de esa negociación, es que eso ya es casualidad, el Estado va a transferir 1.500 millones de euros en los próximos 3 años al Gobierno de Cataluña para seguir cumpliendo con ese acuerdo entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana para la investidura de Pedro Sánchez. Un volumen de recursos con el que se da un paso adelante, por ejemplo, en Rodalíes, con el traspaso de 1.050 millones y que se ha acordado en la Comisión Mixta del Estado y del Gobierno catalán para los asuntos económicos y fiscales en el día de hoy. Cambiamos de asunto. Y no precisamente uno menor, porque el Comité Europeo de Derechos Sociales ha emitido un fallo hoy en el que considera que las indemnizaciones por despido improcedente no son disuasorias ni reparatorias. Así lo ha adelantado este lunes en rueda de prensa UGT, el sindicato cuya reclamación ha motivado esta resolución. Lo explicaba su vicesecretario de Política Sindical, Fernando Luján. Extinguir un contrato de trabajo sale demasiado fácil. Tenemos precios de saldo. Despedir sin causa, despedir de manera arbitraria es demasiado fácil en nuestro país y eso además es socializar el acto injusto que se hacen por algunos empleadores. De hecho, este fallo sobre la legislación española tras la reforma laboral impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no cumple con el artículo 24 de la Carta Social Europea. La propia Díaz ha asegurado que el despido en España es un elemento más que va a ser susceptible de reforma y ha remarcado que se abordará en la mesa de diálogo social en la que va a citar a sindicatos y empresarios. Y ahora vamos con la información deportiva. En los deportes, el Real Madrid dispara su valor por Mbappé y el club blanco pasa a estar valorado en 1.360 millones. Esto es el 26% del total de la Liga. Guillermo Domínguez, ¿qué tal estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Leticia? Muy buenas tardes. Pues bien, la verdad es que es una información que podemos leer en Libertad Digital, la tasación de los equipos de la Liga eSport, los equipos de Primera División, y el Real Madrid gana al Barça por goleada porque, como dices, tiene un valor, la plantilla, de 1.136 millones de euros frente a los 890 millones de euros del FC Barcelona. El tercer equipo no es el Atlético de Madrid, tampoco otros históricos, Sevilla, Valencia, Villarreal, sino la Real Sociedad, que tiene 470,8 millones, y luego ya cuarto sí el Atlético de Madrid con 416,65 millones de euros, por delante de Athletic Club, Valencia, Villarreal, Girona, Sevilla y Real Betis Balompié, cerrando esos 10 primeros puestos, ese top 10 de los equipos con mayor valoración en sus plantillas. Qué curioso, está muy bien. Y ya tenemos un ganador del Tour de Francia. Sí, bueno, lo teníamos ya desde hace tiempo. Tú lo tenías en tu quinielas, ¿no? Sí, que la verdad es que ha hecho un Tour 2024 sencillamente espectacular. Ha ganado 6 etapas nada menos. Ayer se apuntaba la crono final también en Niza. Recordemos que a diferencia de otros años, esta vez el Tour de Francia no ha terminado en París, sino en Niza con una crono final y ha ganado 6 etapas Pogačar, metiéndole todo un mundo a sus dos perseguidores, Vingegaard y Renko Evenepoel. Así que, bueno, Giro de Italia, Tour de Francia, favorito para los Juegos de París, favorito para los Mundiales este año también de ciclismo, sencillamente espectacular el esloveno. ¿Y qué más me quieres contar? Pues te puedo hablar, por ejemplo, del Real Madrid en otros términos, porque, por ejemplo, sabemos ya que el miércoles va a haber homenaje de despedida a Nacho, que se marcha del club merengue después de unas cuantas temporadas, 12 creo que han sido, en el primer equipo madridista. También amistoso esta semana de pretemporada en Valdebebas, a puertas cerradas, eso sí, frente al Albacete. El sábado 27
la presentación de Endrick en el Santiago Bernabéu y un día después viaje a Estados Unidos para su tradicional gira de pretemporada. Van a jugar los de Carlo Ancelotti frente al Milan, el clásico frente al Barça y el Chelsea. Y destacar también que hay un actor inesperado en el posible fichaje de Joao Félix. Ya sabemos que no cuenta para el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. Parece que tampoco está muy clara su continuidad en el FC Barcelona y ahora aparece en escena el Aston Villa de Unai Emery. Así que Joao Félix, el portugués, que podría terminar también cambiando de aires esta temporada. ¿Hay nerviosismo? ¿Te estás tú nervioso porque empiecen los Juegos Olímpicos ya esta misma semana o no? Bueno, nervioso lo que estoy es... si tengo ya trabajo, pues más todavía. Pero bueno, va a ser impresionante lo de los Juegos. Pero Willy, no seas aguafiestas. Digo, un amante del deporte como tú, digo, seguro que está ahora ansioso porque empiece ya los Juegos. Pero de momento lo que hemos visto es un dispositivo de seguridad impresionante. Impresionante, 45.000 efectivos en ese espectacular despliegue de seguridad frente a los 24.000 que hubo en Londres 2012. La verdad es que van a tener deberes, sobre todo teniendo en cuenta la referencia que tenemos anterior, que fue la final de la Champions que el Real Madrid disputó en el Stade de France en París frente al Liverpool, con unos problemas de organización y de seguridad tremendos. Y no quiere el gobierno francés que se le escape de las manos después de haber celebrado, recordemos, hace apenas unos días, elecciones presidenciales en Francia. Bueno, pues mucha expectación con ese dispositivo de seguridad en el que, por cierto, van a participar más de 140 efectivos españoles entre miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Eso es una buena noticia también, esa colaboración. Willy, muchísimas gracias. Un placer, Leti. Hasta luego. En casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.